Bueno, comenzamos a estudiar que en nuestro caminar diario con el Señor, pues pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Y se acuerdan que pusimos una situación difícil, ¿se acuerdan? Sí, ¿Cuál era? mm, cómo enfrentar los desafíos, ¿no? ¿Es qué? Los desafíos y cómo Dios es que nos guía, ¿no? El mundo. El mundo, exactamente. Vimos que el mundo este, está mal y vivimos en el mundo, ¿sí? Y quiera que no, cuando vamos caminando con el Señor, algo pasa y nos desviamos, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar fortalecidos con el Señor. La otra semana vamos a comenzar a estudiar acerca de cómo uno puede salir adelante teniendo esta situación del mundo, Satanás que usa el mundo para hacernos caer, ¿verdad? Hay aquellos que somos del Señor, ¿verdad? Los que no son del Señor, pues viven en el mundo, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca del cristiano y la carne. La carne es otra situación por la cual pues pasamos los creyentes, que hace difícil nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Satanás usa el mundo y la carne para sus planes, ¿verdad? Por eso debemos estar en guardia, ¿sí? Porque son situaciones difíciles y no queremos ofender al Señor y no nos sentimos tranquilos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. ¿No es cierto? ¿A ustedes no les pasa eso? Así que somos tentados continuamente por el mundo. Ya vimos esto la semana pasada, ¿verdad? Y también somos tentados por la carne, ¿sí? Eh, pero debemos instruirnos a ser como Cristo, ¿verdad? Esa es la meta del Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí en Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8:28. 8, 28 al 29. Fíjense lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, y nosotros amamos a Dios, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dice que todas las cosas ayudan a bien. Aunque pasemos por todas situaciones, pues la amamos a Dios y Él sabe por qué permite eso. Y sin duda tiene un plan para nosotros, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Este, todo lo que pasa ayuda para bien, ¿sí? Luego dice el versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Dice que nos escogió para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su... Él es nuestra meta, ¿sí? Y cuando vemos a Jesucristo en la Biblia, ¿sí? Cómo actuaba, cómo decía, así quiero ser. ¿Sí? Esa es la meta de la vida cristiana. Y esto tiene que ver con la madurez, ¿sí? Mientras va madurando, ¿verdad? Nuestra forma de ser va cambiando y vamos siendo mejores, ¿verdad? Como el Señor. Así que esa es la meta de la vida cristiana y eso lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, como he dicho, tenemos el mundo y la carne, ¿verdad? Este, porque podemos ser controlados o por la carne o por el Espíritu Santo. Y ya eso depende de cada quien. Allá en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí depende, aquí le vamos a hacer caso. ¿Sí? Aquí la palabra muerte, pues lo hemos dicho antes, la palabra muerte significa separación, ¿verdad? Entonces, cuando somos, controlados por la carne, uno mismo siente que no anda en comunión con el Señor, ¿sí? Entonces podemos ser controlados o por la carne o por el Espíritu Santo, ¿verdad? El que es carnal no puede no puede seguir la justicia de Dios. Ahí mismo en el capítulo 8, el versículo 7, por cuanto la muerte carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ¿verdad? No podemos andar en la carne y hacer la voluntad de Dios. No se puede, es lo que está diciendo aquí. No se puede, ¿sí? Porque hay una mente carnal que es rebelde, ¿verdad? Luego el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La justicia de Dios no se cumple en el hombre carnal. ¿Sí? ¿Qué capaz que vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque la carne es débil. Noten ahí el versículo 3 del capítulo 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Ves? Tres. No. Ahí mismo en el capítulo 8 versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Dice que éramos débiles en la carne. Y así pasa. Cuando andamos en la carne, andamos mal. Andamos mal y como dice aquí, somos débiles. Ahí mismo en Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿verdad? Aquí habla por vuestra humana debilidad, ¿sí? Cuando le hacemos caso a la carne, nos hacemos débiles. No, pues ya no voy a ir. No, pues ya no lo hago. Ante que nadie me está viendo. Así que eso pasa. Eh, el hombre que no es creyente vive en la carne. Aquellos que no aceptan a Cristo, allí en el capítulo 7, versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte, ¿verdad? Cuando andábamos en la carne, cuando éramos inconversos, ese era nuestro estilo de vida, ¿verdad? Seguir la carne. Pero ahora que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, Él ha cambiado nuestra vida. Ahora hay personas que dicen, pero pues yo no he sentido ningún cambio. Bueno, es porque no aceptó a Jesucristo como Salvador. Sigue su vida, ¿sí? Y hace las cosas incorrectas porque es su estilo de vida, ¿verdad? Y eso precisamente pasa con los que no son creyentes. Este, Así que, pero también el creyente puede vivir, ya que tiene la carne, puede vivir en pecado. Podemos decir que cuando aceptamos a Cristo, la naturaleza pecaminosa no se quitó, ¿verdad? Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa.
¿sí? Cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos perdona y nos justifica, ¿sí? Pero ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vivir adecuadamente. Entonces depende a quién le vamos a hacer caso, ¿verdad? Porque la naturaleza pecaminosa sigue ahí. Entonces, no tenemos que proveer para los deseos de la carne. Ahí mismo en Romanos 13, el versículo 14, ¿ya lo tiene? Dice ahí, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Así que más bien tenemos que buscar al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y eso viene al venir al grupo con los creyentes, nos edifica. Eso viene cuando estamos leyendo la Biblia. Eso viene cuando andamos en comunión con Dios haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Así que no hay que proveer para la carne. Cuando damos oportunidad a la carne nos controla y, nuestros miembros producirán pecado, ¿verdad? Hay cosas que sabemos que no debemos ver. Hay cosas que sabemos que no debemos leer. Hay cosas que sabemos que no se deben hacer, ¿sí? Y eso es proveer para los deseos de la carne, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa cuando somos controlados por la carne? Vamos a Gálatas 5:19. Aquí nos da una lista de las obras de la carne, qué es lo que hace la carne, ¿sí? Este, pero el versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez aquí viene, agárrense del Señor, ¿verdad? Si caen y les va mal, agárrense del Señor, porque si siguen a la carne, eh, eh, aquí hay una lista, ¿verdad? E- Este, y depende de quién nos va a controlar, el espíritu o la carne, pero si la carne nos controla, noten el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son pecados sensuales, ¿verdad? Y es, digamos, son cuatro pecados de la carne. Luego el versículo 20 nos da dos pecados religiosos, idolatría y hechicería. ¿Sí? La gente que anda en la carne, ¿verdad? Ay, pues voy a ver qué es lo que me viene para el futuro. Y no han visto por ahí tablitas que dicen, llámenos por teléfono y le demos la mano y que no sé qué. Hay personas que en vez de buscar a Dios, buscan esas cosas, ¿verdad? Luego el versículo mismo 20 habla del egoísmo básico. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿verdad? Herejías, ¿verdad? ¿Cuántas de estas cosas no nos metemos por andar en la carne, ¿verdad? Con enemistades, poniéndonos enojones, ¿verdad? Si sabemos que con esa persona me voy a enojar, pues mejor me preparo y hablo adecuadamente y le pido al Señor sabiduría, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque pues me molesta la forma en que me habla, ¿sí? No pensamos igual, pero dame sabiduría. Pero la carne dice, no, me las pagas, ¿sí? Así que entonces aquí se dan 8 pecados del egoísmo básico de la carne. Luego el versículo 21, pecados que vienen, digamos, originales, ¿verdad? Dice ahí, eh,
envidias, homicidios, borracheras, ¿verdad? Que la gente que ya es borracho, pues órale, éntrale. Y aquellos que nada más toman a escondidas, ¿verdad? Buscan estar solos, ¿sí? Así que, dice, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Ahora, es posible que nosotros hemos caído en cosas como estas, como cristianos, y hemos andado la cara. Pero esa no es nuestra manera de vivir. Por eso dice aquí, los que practican tales cosas, los que viven en eso, no heredarán el reino, no van a pasar al cielo. No son salvos. Los que practican estas cosas no son salvos. Hay una diferencia en practicar y hacerlo. Nosotros como cristianos, pues fallamos, pero no es nuestra práctica. Si esa es su práctica, dice aquí, no van a ir, no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Los que practican tales cosas, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Este es un retrato de la carne, ¿verdad? Así actúa la carne. Así se puede manifestar la carne en cualquiera de estos pecados, ¿sí? Así que por eso debemos tener cuidado. Encontramos en la Biblia muchos ejemplos de personas que aman a Dios y andan en la carne, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Allá en Segunda de Samuel, esto lo leímos hace poco, el capítulo 11, Segundo de Samuel 11. Aquí vemos el adulterio de David. David amaba a Dios, mas sin embargo, se le metió la carne, ¿verdad? Y no solamente adulteró, asesinó, exactamente. Fíjense lo que dice el versículos 1 al 5. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Fíjense. ¿Sí? Después, ya que trajo a su esposo, porque lo había mandado a la guerra, ¿verdad? Quédate con tu esposa, porque para que pase rato con... Y él dijo, no, ¿cómo voy a...? Mis amigos están en la guerra, ¿sí? Y no quiso, y entonces dice, ponlo ahí en los primeros lugares para que lo maten. ¿Sí? Qué trágico. Pero me llama la atención la carnalidad de David, ¿verdad? Noten que dice el versículo 1, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Y David qué era? ¿Y qué le tocaba? Ir a la guerra. Ir a la guerra, ¿sí? Y aquí dice que envió a otros. Miren, a veces así pasa. Hay cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, ¿sí? Y eso trae situaciones difíciles. ¿Qué nos toca hacer? Hagámoslo. Pero cuando él tenía que seguir a la guerra, no fue.
¿verdad? Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿A qué hora se levantó? En la tarde. No se levantó en la mañana. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Primer día de la guerra. Bien, Ah, flojo. flojonazo. Cuando andamos con flojera, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eso pasa, ¿sí? A ver, ¿qué está pasando? Y se levantó todo adormilado, según este versículo. Dice, y al caer la tarde que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ay, ahorita voy a fantear un poquito más, ¿verdad? Y ahí andaba caminando y vio desde el terrado a una mujer. ¿Sí? Esto pasa cuando andamos en la carne, ¿sí? Hacemos cosas que no debemos hacer, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De una persona que pasó por esto. Ahora, por lo que seguimos leyendo, ¿verdad? David le fue muy mal con esta situación. Dios lo amonestó y le fue muy, muy mal. Estuvo cargando ese castigo por mucho de su vida. Vamos a ver otro ejemplo, allá en Primera de Samuel, versículo 28, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscad una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ven aquí a Saúl, que era el rey, consultando a una bruja, ¿verdad? A una pitonisa. Las seis. El profeta le dijo lo que tenía que hacer, pero no le gustó. No, espera. Dijo, no, mejor busco otra persona. Sí. ¿Sí? Así que 28, sí. hizo hechicería y idolatría. Y también por lo que dice el contexto, ¿verdad? No solamente hizo Saúl esto, ¿verdad? Sino también dice que odiaba a David. Tenía celos de David. Bueno, esto es carnalidad, ¿verdad? Otro ejemplo, allá en Génesis 9, versículo 20 al 21. Dice ahí que después de que Dios le habló, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, haciendo cosas que no debía hacer. ¿Sí? Era otro varón de Dios. Y le dio duro a la borrachera. ¿Sí? Mire, yo jamás he tomado nada de licor. Desde que vivía con mis padres, ellos no tomaban y pues yo tampoco. Y yo dije, nunca, nunca, nunca lo voy a hacer. ¿Sí? Pero aquí vemos a Noé, ¿sí? Que aunque era un siervo de Dios, le entró y le entró y le entró. ¿Sí? Ahí lo vemos haciendo algo que no debía de hacer. Se embriagó y estaba desnudo, no se dio cuenta de lo que... Y así pasa con los borrachos, ¿verdad? Se emborrachan y hacen cosas que no deben hacer. ¿Sí? Allá en Marcos 14, versículo 27 al 31, dice, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero Pedro le dijo, aunque todos te escandalicen, yo no. Ahí obrando de acuerdo a su... Yo soy bueno, ¿cómo crees? ¿Cómo me dices que yo me voy a hacer para atrás cuando yo no lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces le dijo el Señor Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche,
Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Ah, y luego vemos más adelante cuando le negó 3 veces, se puso a llorar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya hecho esto? ¿Sí? Bueno, ahí vemos a otro hombre de Dios, ¿verdad? Que dijo, no lo voy a hacer, confianza en sí mismo, ¿sí? Y esa es carnalidad, ¿verdad? Así que, a base de lo que estamos viendo, yo creo que los creyentes deben examinar constantemente su vida, ver sus motivos, ambiciones, planes que tienen, ¿verdad? Ah, para hacerlos conforme al plan de Dios. Porque nosotros podemos pensar, ah, voy a hacer aquí. Y ni siquiera hemos consultado al Señor, ¿verdad? Para pedirle, si está bien que haga eso, ¿verdad? Así que cuando uno ama a Dios, cuando es hijo de Dios, busca. En vez de reaccionar, busca. ¿Cómo hago esto adecuadamente? Cuando codiciamos cosas materiales por el nivel social, es carnalidad. Ah, yo voy a tener este carro porque quiero que todos me vean, ¿verdad? Que ando con este carro, ¿verdad? O con la comida que Dios nos ha provisto, ¿verdad? Ay, qué rica está. Y qué rica está. Y qué rica está. Y luego la ropa ya no nos queda, ¿sí? Por golosos, ¿verdad? Este, el coche, la ropa, nuestro estilo de vida puede ser manifestación de carnalidad. Yo les he contado de mi carcacha cuando la compré. La compré porque tenía muchas ganas de tener un carro viejo, ¿sí? Y cuando me subí a él y andaba caminando con él, todos, ay, qué bonito, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo dije, híjole, qué carnalidad, qué presunción. Y por eso yo creo que una vez les comenté, ¿verdad? Que dije, voy a hacer un folleto para evangelizar. Si esto le llama la atención, qué bueno, voy a hablarles del Señor. Y lo usé para eso, y para eso lo uso. ¿Sí? Y me encanta andar con mi carro y mis folletos atrás para evangelizar. Así que tenemos que ver nuestros motivos, cómo andan, ¿verdad? Por eso debemos someternos al control del Espíritu Santo. Eh, eh, para que la justicia de Dios sea reproducida en nuestras vidas. ¿Sí? Podemos caminar con el Espíritu o podemos caminar con la carne. Es una decisión nuestra, ¿verdad? Ah, ¿Qué es la carnalidad? Pues todo pensamiento, palabra o acción que es motivada por la carne o que produce la carne. ¿Sí? Eso es carnalidad. La carne produce carnalidad. El Espíritu Santo produce espiritualidad. Entonces, depende de cómo vamos a caminar, ¿verdad? Es tan fácil caer por el mundo o por la carne, ¿sí? No nos sentimos a gusto cuando andamos en cualquiera de estas cosas. Un hijo de Dios, pues sí. Uno que no es hijo de Dios, ay, que sigue. Pero uno que es hijo de Dios no se siente a gusto y trae sus consecuencias. Y sus consecuencias son amargas. ¿Sí? Así que los mundanos y la carne no son felices. ¿Sí? Aunque aparenten ser, no es cierto, no son felices. Pero un hijo de Dios, sí. Vamos a estudiar a base de esto que hemos estudiado del mundo y la carne. Vamos a estudiar el próximo domingo cómo podemos fortalecer nuestra vida, ¿sí?
qué podemos hacer para que la carne y el mundo no nos ganen? ¿Sí? Y espero que pueda ser de ayuda para todos el estudiar esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer a Satanás, al mundo y a la carne? Bueno, ¿qué les parece si le pedimos al Señor que nos ayude en esta área que, como dijimos, no es fácil, ¿verdad? Nos ayude a salir adelante. Que caminemos con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Está bien? Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos ver que, pues, el caminar contigo a veces trae situaciones difíciles con la carne, con el mundo, pero pues, hemos visto que tú no esperas eso de nosotros y que más bien caminemos contigo. Ayúdanos a hacerlo. Es mucho, mucho mejor caminar contigo que caminar con el mundo y con la carne. Así que te pido, Padre, que nos ayudes a examinar constantemente nuestra vida y los motivos que vienen a nuestra vida, los planes, para traerlos en conformidad tuya. Así que gracias por los pasajes que hemos estudiado. Ayúdanos a recordarlo cuando estemos pasando por esta situación. Así que ponemos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.